Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos se encuentren de maravilla. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Vamos a romper el silencio sobre unos audios que han salido a la luz, supuestamente revelando una fuerte gresca entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Estos dos nombres, que tantos suspiros han levantado y tantas parejas nos han hecho soñar, parece que no todo es color de rosa detrás de cámaras. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Hande y Kerem, y al igual que yo, probablemente se quedaron helados al escuchar esta noticia. Por eso, en este vídeo, vamos a desgranar todo lo que se sabe hasta ahora. Vamos a analizar estos audios, las reacciones que han provocado y, por supuesto, qué significa todo esto para su relación y para sus carreras. Es un tema delicado, lo sé, pero como siempre, aquí en nuestro canal, nos gusta ir al fondo de las cosas, con respeto pero también con la verdad. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este chisme jugoso y un poco escandaloso, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botoncito rojo de suscribirse y activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando tratamos estos temas tan candentes y relevantes. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a meternos en materia. El título lo dice todo, audios revelan gresca de Hande y Kerem. La noticia ha explotado en redes sociales y en diversos portales de noticias turcas e internacionales. Al parecer, se han filtrado unos audios, cuya autenticidad aún está bajo escrutinio por parte de algunos, pero que suenan bastante convincentes, donde se escucharía a Hande Erçel y Kerem Bürsin discutiendo acaloradamente. Los detalles específicos de lo que dicen varían según la fuente y la interpretación, pero el tono general parece ser de un conflicto serio, de reproches y posiblemente de una frustración acumulada. Para quienes quizás no estén al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundialmente por su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su romance en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo. Sus fanáticos, a nivel global, los adoraban y soñaban con verlos juntos para siempre. Después de un tiempo de noviazgo, su relación llegó a su fin, lo que ya fue un golpe para muchos seguidores. Sin embargo, siempre se mantuvo la esperanza de que, a pesar de la ruptura, pudieran mantener una buena relación de amistad o, al menos, de respeto mutuo. Lo que estos audios sugieren es algo mucho más turbio. Según los rumores que han acompañado la filtración, la discusión podría estar relacionada con temas personales, quizás diferencias irreconciliables que surgieron durante su relación o incluso después de la separación. Algunos especulan que podría ser sobre proyectos profesionales conjuntos que no llegaron a buen puerto, o incluso sobre su manejo de la atención mediática y la presión que esto genera. La intensidad y el lenguaje que se percibirían en los audios sugieren que no se trata de un desacuerdo menor, sino de algo que ha tocado fibras sensibles para ambos. Hemos visto fragmentos de transcripciones, y las palabras parecen ser fuertes. Se habla de reproches, de sentimientos heridos, incluso de acusaciones. Es difícil juzgar sin tener el contexto completo, pero el hecho de que estos audios hayan salido a la luz ya es un indicativo de que algo no está bien. En el mundo del espectáculo, las filtraciones de este tipo pueden ser devastadoras, ya que exponen aspectos privados de la vida de las celebridades y pueden ser utilizadas para generar controversia o para dañar su imagen. La reacción en las redes sociales ha sido, como era de esperar, polarizada. Por un lado, están aquellos que defienden a ultranza a Hande y Kerem, y que prefieren creer que los audios son falsos o sacados de contexto. Señalan que las celebridades son constantemente blanco de rumores y que es fácil manipular información para crear un escándalo. Estos fans están pidiendo cautela y respeto, y solicitan que no se juzgue a los actores basándose en fragmentos de conversaciones privadas. Por otro lado, hay quienes se muestran decepcionados o incluso enojados. Piensan que si los audios son reales, entonces la imagen pública que Hande y Kerem proyectaban como personas maduras y respetuosas no se corresponde con lo que se escucha. También hay quienes aprovechan la oportunidad para avivar la polémica, especulando sobre los motivos de la discusión y alimentando todo tipo de teorías. Es un verdadero torbellino de opiniones, como suele ocurrir con figuras tan mediáticas.
Es importante recordar que la vida privada de las personas, sean famosas o no, merece ser respetada. Sin embargo, cuando la vida privada de figuras públicas se cruza con la percepción pública, es natural que haya interés y debate. En este caso, el interés se intensifica por la intensidad de lo que supuestamente se escucha y por el pasado romántico que une a Hande y Kerem. ¿Qué hay de la autenticidad de los audios? Esa es la gran pregunta. Hasta ahora, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin se han pronunciado oficialmente al respecto. El silencio de los protagonistas es, en sí mismo, un factor que alimenta las especulaciones. Si los audios fueran completamente falsos, uno esperaría una negación rotunda y quizás acciones legales. El hecho de que no haya habido una respuesta contundente puede interpretarse de muchas maneras, y ahí es donde el debate se vuelve más intenso. Algunos expertos en el tema de filtraciones y audios sugieren que la calidad de la grabación, la voz, el acento y las expresiones utilizadas son características que dificultan la falsificación a gran escala, especialmente si se trata de conversaciones espontáneas. Sin embargo, en la era de la tecnología, la edición de audio es cada vez más sofisticada, y nunca se puede descartar al 100% la posibilidad de manipulación. Lo que sí está claro es que estos audios, sean auténticos o no, han logrado su objetivo: romper el silencio, generar un gran revuelo y poner a Hande y Kerem en el ojo del huracán una vez más, aunque esta vez por razones menos felices. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la imagen pública y de lo expuestos que están los famosos a las opiniones y a las filtraciones. Personalmente creo que debemos ser prudentes. Juzgar a alguien basándonos en fragmentos de audio, sin conocer el contexto completo, sin haber presenciado la discusión en persona o sin haber escuchado la versión de ambas partes, es algo muy arriesgado. Las relaciones, incluso las amistades, pasan por momentos difíciles. Las parejas, incluso las que se separan, pueden tener sus altibajos en la forma en que gestionan su pasado y su presente. Quizás estos audios, si son reales, reflejan un momento de mucho dolor o frustración para ambos. Quizás están lidiando con las secuelas de su relación de una manera que no esperábamos. O quizás, como algunos argumentan, son simplemente una manipulación para generar tráfico y polémica, algo tristemente común en el mundo digital. Lo que sí podemos hacer como público es reflexionar sobre cómo consumimos esta información. ¿Nos dejamos llevar por el sensacionalismo? ¿Respetamos la privacidad de los involucrados? ¿Buscamos información contrastada antes de formarnos una opinión? Estos audios, más allá del drama en sí, nos invitan a pensar en la presión a la que están sometidos los actores y las figuras públicas. Viven bajo un microscopio constante y cualquier error, cualquier palabra fuera de lugar, cualquier momento de debilidad, puede ser magnificado y explotado. Hande Erçel, en particular, ha sido objeto de críticas constantes a lo largo de su carrera, a veces por su talento, a veces por su vida personal. Kerem Bürsin, si bien goza de una gran popularidad, tampoco está exento de escrutinio. La forma en que manejen esta situación, si es que deciden pronunciarse, será clave. Una comunicación transparente, aunque sea dolorosa, a veces es mejor que el silencio prolongado que solo alimenta las dudas. Sin embargo, también tienen el derecho de proteger su privacidad y de no responder a cada rumor que surja. Por ahora, la bola está en su tejado, y en el tejado de quienes filtraron estos audios. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y esperar. Pero lo que sí está claro es que la imagen de idilio que muchos tenían de Hande y Kerem, tanto en pantalla como fuera de ella, ha recibido un golpe. La gresca revelada por estos audios, sea cual sea su origen y su alcance real, ha sacudido los cimientos de la percepción que muchos tenían sobre ellos. Esperemos que, independientemente de la veracidad de estos audios, Hande y Kerem puedan encontrar una forma de resolver cualquier conflicto que tengan pendiente, sea de manera personal o profesional, y que puedan seguir adelante en sus respectivas carreras. Ambos son talentosos y han conquistado el corazón de millones de personas, y sería una pena que un episodio así empañara su legado. En resumen, hemos explorado la reciente filtración de audios que supuestamente revelan una fuerte discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado el impacto de esta noticia en sus seguidores y en las redes sociales, y hemos reflexionado sobre la autenticidad de los audios y la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas. La situación sigue siendo incierta, pero el revuelo es innegable. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que les haya resultado interesante y que les haya dado una visión más clara de esta polémica. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto.
¿Creen que los audios son reales? ¿Qué opinan de la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre estoy encantado de leerlos y de interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que todos estemos al tanto de lo que está pasando. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.